Hola, queridísimos alumnos y queridísimas alumnas. Nos quedamos en lo más interesante del siglo XX prácticamente. ¿Dónde nos quedamos? Pues acordáis, no sé si os acordáis que estuvimos viendo los regímenes totalitarios y nos quedamos con que Hitler se había quedado pues, en las puertas de la invasión de Polonia. Se había anexionado ya los Sudetes, había hecho la anexión de Austria y había creado ya la Gran Alemania. ¿Y ahora qué quería? Pues crear el espacio vital que denominó él, que era para que su pueblo pues viviera, tuviera todo lo que necesitara y viviera bien. Era el expansionismo que tenía, pero en los territorios de alrededor. La causa de la guerra, por lo que vamos a empezar, en el libro se llama ¿Por qué se llegó a la Segunda Guerra Mundial? Pero son las causas, y es sobre todo el nuevo orden mundial que surge después de la Primera Guerra Mundial. Hay una humillación de los vencidos de los tratados de paz, aparte del castigo económico que tenía, había una humillación moral, y Alemania e Italia pues no aceptan las condiciones. Estamos hablando de Alemania, que fue perdedora de la guerra, pero Italia fue ganadora, como vemos después, y no aceptan las condiciones de los tratados. Los hechos fueron, está dividido en 4 bloques, que es el belicismo y la agresividad que tenían los regímenes totalitarios, la escalada de agresiones, que se tradujo esto, la debilidad que tuvieron las democracias para frenarlo, porque la democracia estaba, bueno, veremos a ver, bueno, venga, ya lo veremos, que tuvieron una reunión con Hitler y todo, sí, yo ya me voy hasta quietecico, y no fue así. Y luego, pues, que toda la economía se había preparado para la guerra. ¿Y qué pasa? Que como se estaba previendo, también se hizo un sistema de alianza igual que se hizo en la Primera Guerra Mundial. Vamos a empezar a analizarla un poco y vamos a ver estas causas, estas 4 causas. El belicismo de los regímenes totalitarios, o sea, la agresividad que tenía, la política expansionista de Hitler, como hemos dicho, de su espacio común, pues primero dijo que se iban a anexionar todos los territorios que había, aunque estuvieran en otros países, pero fueran de habla alemana, y eso hizo con Austria, hizo con los Sudetes y con algunos puntos de zonas que había alrededor de Alemania. Pero ahora estaba buscando pues la expansión, para lo que hemos dicho, para que fuera, como dijimos, autosuficiente, que fuera un país autárquico, el espacio vital alrededor de su terreno. Reforzó su ejército y orientó la economía a la guerra, lo cual hizo que hubiera un florecimiento un poco de la economía, acabó con bastante paro, porque todo el mundo estaba trabajando, fabricando armas y fabricando cosas que después iban a terminar en la guerra, claro. Y la manipulación y el nacionalismo. Esta escalada de tensiones no fue solo en Alemania. Alemania la protagonizó en Europa, pero Japón, por ejemplo, en 1931 empezó a invadir China, en 1937 se consuma, en la zona de Manchuria. Allí hicieron ellos un protectorado que se llamó Manchuco y era directamente pues, territorio que ellos tenían explotado como si fuera una colonia. Italia en el 35 ocupa Etiopía y después Albania. ¿Qué pasa? Que bueno, Etiopía estaba en África, vale, todos tenían colonias en África, es una pena, pero era así la realidad de entonces. Y Albania pues no era un gran país tampoco, había pertenecido al Imperio Otomano, se había liberado y tampoco era un país que tuviera grandes aliados. Entonces, bueno, se consintió, digamos, y se quedó la cosa ahí. Pero Alemania, ya veremos después que no, que Alemania es un poquito más agresiva. Italia y Alemania participan del 36 al 39 en la Guerra Civil Española, y la Guerra Civil Española les sirve a ellos encima para experimentar. Experimentan con los bombardeos. Ya lo veremos cuando estemos con Historia de España, que el primer bombardeo masivo que se hizo los primeros bombardeos masivos que se hacían sobre ciudades se hicieron en España, por eso es tan famoso el bombardeo de Guernica. Y probaron armas, probaron municiones, probaron tácticas, etc. En el 38 Alemania se anexiona a Austria con el Anschluss y los Sudetes, que son de Checoslovaquia. Estas son, digamos, las escaladas de agresiones expansionistas que se producen. ¿Qué pasa? Que las democracias que había, las democracias no saben reaccionar en condiciones. Estados Unidos y su política imperialista pues estaban en el continente americano, y los demás pues estaban en una posguerra y habían vivido primero los años 20 y después tampoco es que estuvieran en el año 20 estuvieran en condiciones de ponerse muy agresivos. Entonces la Sociedad de Naciones, que es el precedente que hay de las Naciones Unidas, pues no tenían, como tienen las Naciones Unidas, los cascos azules y organismos donde hay apoyo de la mayoría de los países.
En 1938 se produce la conferencia de Múnich, que es la foto de abajo, y las potencias claudican, o sea, se creen, entre comillas, la mentira de Hitler. Aquí tenemos a Chamberlain, que es el presidente francés, no, al revés, el inglés, el de la 10 era el presidente de Francia, Mussolini, y este es el condeciano, que era el yerno de Mussolini, que también era un alto mando. Ellos eran dos regímenes fascistas, pues se hicieron uña y carne, igual que pasó con Franco, por eso vinieron aquí a ayudarle a la guerra. Hicieron esta conferencia en Múnich y Hitler se comprometió a dejar de invadir países, cosa que no cumplió. Las alianzas, ¿cuáles eran? Primero, en el 36 se hace un eje Roma-Berlín, que cuando termina la guerra en España se convierte en el Pacto de Acero. Entonces, lo que es los dos regímenes fascistas más importantes que había en Europa, que era Hitler y Mussolini, o sea, Berlín-Roma, o sea, Alemania, perdón, me he quedado con el estornudo, se llama Alemania e Italia, y en el 1939 refuerzan ese pacto y lo llaman el Pacto de Acero. En 1936 se produce el pacto anticomité entre Alemania y Japón. Se llama anticomité porque lo que quería era frenar una posible expansión del comunismo en lo que era la zona de Japón. Entonces, de todas formas, esa era como una especie de excusa. Japón quería aliados también en el Pacífico, o sea, aliados en Europa, y Alemania quería aliados donde fuera. Entonces, en el 39 hay un compromiso de Francia y Gran Bretaña con Polonia. Si hay una agresión alemana, ellos declaran la guerra a Alemania. Polonia estaba bastante desprotegida. ¿Y por qué estaba tan desprotegida Alemania? Pues porque se produjo un pacto germano-soviético. O sea, Alemania hizo un pacto para que la Unión Soviética no defendiera a Polonia y se uniera a Francia y Gran Bretaña. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ellos con Polonia, digamos que Hitler sedujo de alguna manera a Stalin y lo que dijo, bueno, yo voy a invadir Alemania, necesito mi espacio vital, pero me sobra la mitad del país. Entonces lo invadimos tú por el este y yo por el oeste y nos partimos el pastel. Y ese es básicamente el pacto germano-soviético. Era dividir Polonia en dos. Una parte era para Alemania y otra parte pues era para la URSS. Y Stalin accede. Francia y Gran Bretaña declaran la guerra cuando se produce en agosto la invasión de Polonia y claro, ya pues pasa exactamente igual que en la Primera Guerra Mundial. El sistema de alianza, pues, hace que se desconecte, vamos, que empiece la guerra. Empieza la guerra, el sistema de alianza empieza la guerra. Yo he puesto aquí, porque he puesto una actividad muy sencilla, que es un eje cronológico, o he puesto aquí lo que es los apartados y luego lo pongo por año. Esto que hay entre paréntesis son los meses, ¿no? Si queréis lo vemos rápidamente con los mapas, pero vamos, yo lo que os voy a pedir es que más o menos me pongáis esto. Os voy a dejar el PowerPoint también con las actividades para que os sea más fácil de hacer. Entonces, empezamos con la victoria del eje. El eje, en este caso, es Alemania y sus aliados, desde el 39 al 41. Empiezan con la invasión de Polonia por el oeste y la URSS por el este, como dijimos, en una guerra relámpago, y como todo estaba preparado, pues terminan rápido. En 1939, en ese mismo año, empieza la batalla del Atlántico. Después vamos a ver lo que es. En 1940, pues está esa operación con un nombre alemán, Wassenburg, que significa ejército de Weser. Weser es un río de Alemania. Y Alemania invade por el norte Dinamarca y Noruega. En 1940, en mayo, la batalla de Francia, pues hacen como la otra vez, los Países Bajos y Bélgica, el norte y el oeste de Francia, lo que es la zona fronteriza con Alemania. Y en 1940, en junio, un mes después, Italia entra en la guerra. Invade Francia desde el sur, o sea, Francia por el norte, Italia por el sur, y ya se ve un poquillo acorralado. Por eso son las victorias del eje. En 1940, desde lo que es julio hasta octubre, se produce lo que es la batalla de Inglaterra, que es el bombardeo de puertos y ciudades británicas para prevenir un posible desembarco y que ayude a Francia. Reino Unido, como una isla, está allí, sí han bombardeado mucho, pero resiste, no tiene problema en resistir. Este es el mapa que tenéis también en el libro de cómo va expandiéndose
hacia el norte, como hemos dicho, hacia aquí, Italia entra en la guerra y por el sur también por Yugoslavia hasta llegar a Grecia. Esas son las ofensivas que se producen en los 2 primeros años de guerra. ¿Qué tenemos después? Que seguimos con las victorias del eje porque son hasta el 41. En marzo del 41, Rommel, en el norte de África, empieza una ofensiva también, y en el 41 se conquista Grecia y Yugoslavia. Yugoslavia es toda la zona que hay ahora en los Balcanes, por el norte era un país que se creó, que se llamaba Yugoslavia, que estuvo hasta que yo tenía vuestra edad, hasta los años 90 existió Yugoslavia. En junio se produce la Operación Barbarroja y Hitler ataca la Unión Soviética. Hitler, ya está, era así, era su aliado, se reparte en Polonia, pero 2 años después, no llega a 2 años, pues ataca la Unión Soviética. ¿Esta qué hace? Pues si ve que la ataca Hitler, pues se pasa al bando aliado. A final de año, los japoneses atacan un puerto que hay en la flota norteamericana, en Pearl Harbor, en el Pacífico, y Estados Unidos pues tiene que entrar en la guerra. Hay gente que dice que ya estaban ellos más o menos prevenidos, pero el caso es que, bueno, que entran en la guerra y ya está. Japón ya había ocupado China con anterioridad, como hemos visto, así que vemos la ofensiva aliada. Las ofensivas aliadas, ¿cuáles son? Pues las tenéis aquí. Empieza en el 42 la batalla de Midway y Guadalcanal. Estados Unidos frena el avance japonés que había en China y lo va haciendo retroceder cada vez más. En el 42, la batalla de Alamein, el Alamein es un nombre árabe, yo no sé bien cómo se pronuncia, es el Alamein. Los británicos derrotan a los alemanes en el Alamein, en Asia. En Oriente, vaya. En 1942 se hace el asalto sobre Stalingrado, en la URSS, y fue el primer gran fracaso de Hitler. Le pasó exactamente igual que le pasó a Napoleón. El capitán invierno, las condiciones de vida, ese tipo de cosas. Ellos que van retrocediendo hacia atrás. En 1943 los alemanes se rinden tras el asedio de Stalingrado, eso ya en febrero. Y en el mismo 43 el desembarco aliado de Túnez, con Eisenhower a la cabeza, que es el presidente de Estados Unidos, vence a los alemanes. Estoy yendo muy deprisa y está siendo un poquillo lioso, pero luego lo vais a desarrollar vosotros en el eje. Seguimos con la ofensiva. En el 44 los soviéticos liberan Francia y se produce por fin el desembarco de Normandía. Los ingleses y los americanos desembarcan en la costa francesa, que no estaba vigilada. Normandía era una zona bastante tranquila y lo que tenían los alemanes controlar eran los grandes puertos, Dieppe, Le Havre, los grandes puertos que hicieron. Entonces esto, si estuviéramos en clase, lo contaría porque es alucinante. Ellos preparan un puerto enorme en 3 días, se pasan 2 años trabajando y hunden una serie de barcos que hicieron de hormigón y hierro y hacen como una especie de dique y construyen un puerto de la mañana a la noche. Un puerto que venía desde Estados Unidos y desde Canadá, que se estuvo preparando, ya os digo, con mucho tiempo. En una zona que los alemanes no deberían prácticamente vigilar porque era una zona pues tranquila, rural y bastante inaccesible por los acantilados también. Entran, se produce el desembarco de Normandía, se crea un puerto de una mañana a la noche y entran por ahí y es el principio del fin de los alemanes. Los rusos expulsan a los alemanes de Polonia, de Rumanía y de Bulgaria y los ejércitos aliados ocupan Alemania. Hitler tiene que capitular y se suicida. Aquí tenéis también las principales ofensivas. Hay una especie como de expansión alemana por toda Europa, va invadiéndolo todo, con la ayuda de los italianos y el apoyo de las potencias del otro lado, me refiero del continente, Japón, etc. Y luego pues se produce un retroceso por la fuerza aliada. El fin de la guerra se produce en Europa, pero sigue un poquillo después en el Pacífico. Hasta que Truman en el 45 no lanza la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, Japón no se rinde. Y eso termina en el 45, el 2 de septiembre. Pero esto lo vamos a trabajar también con las actividades. De momento nos quedamos aquí y ya después veremos un poquillo más. ¿Vale? Adiós.